Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Entramos en un año nuevo, con arco nuevo, y parece que no va a ser el único del año. Como también acaba de comenzar la saga final, este parece un buen momento de hacer balance. Así que vamos a tratar de predecir qué nos espera en 2023 a partir de la nueva información obtenida este año. Pero antes de irnos al futuro de la serie, vamos a analizar el punto en el que estamos para tratar de deducir a dónde iremos después. Nuestros protagonistas se encuentran ahora atrapados en el laboratorio de Vegapunk con sus satélites, mientras el CP0 está tratando de cerrar todas las vías de escape con la ayuda de los serafines. Y Kizaru ha llegado a la isla y ha pedido traer todos los barcos disponibles de la marina, cosa que hemos visto que está en marcha en la cercana base del G14. El encuentro entre Luffy y el CP0 está escalando, y cada vez implica a más y más personajes. Ahora tenemos un aliado que Vegapunk se ha sacado de la manga y del que están convencidos de que es suficientemente fuerte como para parar al CP0. Las pistas que nos han dado son que se encuentra en la isla y que si pelea de su lado perderá su lugar y pasará a ser perseguido por el gobierno. Aunque la traducción oficial hablen en género masculino, ni la inglesa ni la original usan ningún género. La palabra que se usa originalmente es Aitsu, que se traduce por esa persona, precisamente para no comprometerse en el género. Destaco esto porque mi primera impresión fue que se trataba de Stussy, no solo porque parece que fue compañera de Vegapunk en Match y conoce bien las instalaciones de la isla. Eso no puede ser definitivo tras ver cómo trató a su antiguo mecenas, Dufel, en Whole Cake. De hecho, ella es la verdadera culpable de que la bomba explotara, de que lo hiciera en la base del castillo y pasara en el momento justo. Y por ahí va la razón. Me he fijado que en ningún momento ha ayudado a sus compañeros del CP0, más al contrario, no les avisa de las trampas que ella conoce hasta después de que hayan caído en ellas, y está continuamente insistiendo a Lucci de que no deberían hacer nada y esperar las órdenes del Gorosei. Además, la respuesta de ese aliado es ambigua para el que la escuche. Simplemente dice, por supuesto, estaba esperando sus órdenes, lo que le puede valer a Vegapunk, pero también podría valerle a cualquier compañero del CP0 que esté escuchando, ya que precisamente están a la espera de órdenes sobre lo que hacer. También coincide con lo de que si se pone a luchar del lado de Vegapunk, perdería su sitio y sería perseguida por el gobierno. Y como desconocemos su poder, pero intuimos que es muy fuerte, también tiene sentido que pueda parar el CP0, ya que, para empezar, lo diezma al pasarse al otro bando. Parece que todo cuadre, pero tengo una cosa en contra y es el timing. Si seguimos la secuencia de acontecimientos del capítulo, tras la conversación de Vegapunk con su aliado secreto para que actúe, lo siguiente que ocurre es que se desactiva el escudo del Dom y permite pasar al CP0. Realmente parece que lo haya hecho ese aliado para aislar a los tres agentes del CP0 y si Stussy tuviera una forma de desactivar el escudo en remoto, también tendría explicación. Da la sensación de que Stussy, Zoro y Brook podrían parar a Lucci y Kaku. Solo estamos hablando de mantenerlos ocupados. Y teniendo los serafines abajo con los agentes random del CP0, recordemos que Vegapunk puede darles órdenes directas para volver a ponerlos de su lado. Pero hay una alternativa que tengo que comentar. El modus operandi habitual de Oda para sorprendernos con un giro inesperado se basa en la paciencia. Planta la semilla y simplemente deja pasar el tiempo, que pueden ser varios años incluso, hasta usar lo que dejó. Por eso yo suelo tener en cuenta esas semillas plantadas y estar atento a ver dónde podrían revelarse. A veces no necesita mucho tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros recordáis que Caribou está en la isla? Esto lo vimos hace unos pocos capítulos y podéis estar seguros de que Caribou tendrá un papel que jugar aquí. Oda ha forzado bastante la historia para traérselo y además nos ha estado demostrando lo rota que está su habilidad, pero aún no ha usado su potencial. Básicamente es un pozo sin fondo. Hemos visto que puede almacenar lo que sea, incluido gente, independientemente de su tamaño. Podría usarse para sacar ya no solo algunos Mugiwaras y Vegapunks, sino también el barco, el robot e incluso el enorme cerebro que hay en la cúpula. Pero no veo cómo podría funcionar eso a largo plazo, ya que el cerebro es más grande que el propio barco. Bueno, pues la semilla a la que me refiero, y de todas es la que me tiene más obsesionado, es esta. En el descanso entre el acto 1 y 2 de Wano nos presentaron las dos primeras nuevas habilidades de los piratas de Kurohige, la invisibilidad de Shiryu y las posibilidades de transformación de Caterina Devon. Estos poderes son perfectos para la infiltración. Recordemos que la invisibilidad va más allá de hacerse invisible el usuario y puede hacer también invisible a los que tenga alrededor e incluso al barco entero en el que viaje.
Desde entonces me he pasado todo el arco de Wano buscando pistas sobre una posible infiltración, pero solo tuve sospechas con Big Mom, ya que esa amnesia era demasiado conveniente para un impostor y además el homie del sombrero estaba siempre inactivo, pero esperé a una pista más conclusiva hasta que vi que no era el caso. Wano acabó, pero yo sigo buscando y ahora me parece haber una opción en cómo se ha presentado la desactivación del escudo. Los Vegapunks detectan la desactivación y se sorprenden. Lilith pregunta si hay alguien en la sala de control y Pitágoras, mirando un monitor, responde que no se ve a nadie. Parece que solo puede hacerse desde la sala de control, y si fuera así, lo ha hecho alguien invisible, ¿no? Además, aunque ya hablaremos de Kurohige más adelante, hemos visto varios movimientos por su parte y tripulación, y Shiryu no ha aparecido en ninguno de ellos. Katerina Devon sí apareció cuando fueron a por Boa Hancock, pero no en la pelea con Law. Así que podría estar solo Shiryu o con San Juan Golf, que tampoco ha salido con Kurohige y es tan grande que la invisibilidad parece su única opción para pasar desapercibido. Si Shiryu estuviera en Egghead con Katerina Devon, esta podría ser uno de los Vegapunks. Algunos se preguntarán que cómo va a suplantar Katerina a un genio científico, y yo respondería que siendo uno de ellos alguien que lo único que hace es comer, cagar y dormir, hasta yo podría hacerlo. Además, este en concreto es una joven guapa que son precisamente la debilidad de Katerina Devon. Pero puede que sea aún demasiado pronto para presentar esto como una teoría formal. De momento es simplemente una opción. Pero se avecinan sorpresas por parte de los piratas de Kurohige. De momento, Kurohige presenta su candidatura a gran protagonista del 2023. Yo apuesto a que la esperada pelea entre los Mugiwara y los piratas de Barba Negra al menos comenzará este año. Estamos viendo cómo van acumulando prisioneros con vínculos con nuestros protagonistas. Koby, Pudding, Law... Porque yo ya doy por terminada la pelea con Law. Nos lo dejaron justo en el momento en que Kurohige hacía su ataque Kurouzu, el que ya le hemos visto usar contra Luffy y Ace, en el que le quita el poder de la fruta. Y Law es un personaje que sin el poder de su fruta baja mucho en la escala de poder, ¿no creéis? Esto después de haber atacado a Boa Hancock y enfrentado a Rayleigh. Ahora Garp y Helmeppo van para allá. Así que no hacen más que sumar motivos para implicar a los Mugiwara. Si ahora, además, se detecta parte de la tripulación de Barba Negra en Egghead actuando en contra de ellos, pues podríamos tener el vínculo que hace falta para el enfrentamiento que se está gestando en Hachinosu. Incluso aunque no haya piratas de Kurohige ahí, la isla de donde sale Garp está preparando los barcos pedidos por Kizaru para acudir a ayudar contra los Mugiwara y Vegapunk, así que si Garp se entera podría pasarse a reclutarlos para su misión de rescate. Están muy cerca y por lo que parece deducirse de la ruta que deberían hacer, les pilla de paso. Y si ya me parecía esta la dirección que íbamos a seguir en el futuro cercano, después apareció el mensaje de Oda para la Jump Fest, que siempre suele aportar alguna pista vaga para lo que viene, pero la de este año es bastante clara. Por un lado tenemos el Aitsu, que hemos visto antes traducido como esa persona dos veces, porque pone esa persona y esa persona pelearán, con el famoso verbo tatakau que aparece a menudo en muchas series. Los que hayan visto Shingeki no Kyojin recordarán el tatakae de Eren. Pues aquí aparece en forma futura. Esto realmente no nos aporta nada, esta frase valdría para cualquier año, pues siempre hay alguna pelea. Enfatizarlo parece indicar que o bien van a pelear dos personajes que no esperaríamos que peleasen, o que por fin va a haber una pelea que llevamos tiempo esperando. En la primera opción entraría un Garp contra Kurohige, y en la segunda un Luffy contra Kurohige. Pero la pista está en esta frase que comienza con title, que sería la japonización de la palabra inglesa para título. Taituru to Tsukeru nara. Si tuviera que ponerle un título, y ofrece la siguiente palabra, Daikonsen, que finaliza con el mismo kanji de pelea que teníamos antes, y que, como veis, el traductor lo traduce como pelea confusa. Y ciertamente es confuso. La traducción en inglés nos da una palabra conocida, melee, pero tampoco queda claro qué tipo de pelea va a ser. Bueno, el primer kanji es el de grande y solo está ahí para marcar la magnitud de la pelea, así que si lo separamos seguimos teniendo lo mismo, pero al menos podemos buscar la palabra en el diccionario. Nos sigue dando la pelea confusa y la melee, y ahora tenemos ese free for all que ya he visto en las traducciones inglesas, pero yo al menos necesito más concreción. Así que volvemos a separar kanjis. Ya sabemos que el último es el de pelea, y ahora vemos que el otro es el de mezcla o mezclado.
Si vamos al diccionario con él, podemos ver algún ejemplo de qué uso se le puede dar. Aquí aparece junto al kanji de sangre para crear una palabra que significa sangre mezclada. ¿Y a qué se refiere? Pues a mezcla de razas. Básicamente crea el término mestizo. A eso se refiere la pelea mezclada, a que mezcla grupos diferentes. Como vemos, no especifica por ningún sitio que sea un todos contra todos, que es lo que algunos han traducido usando el término Battle Royale. Un Battle Royale es lo que tuvimos en el Coliseo de Dressrosa, solo podía ganar uno. Es verdad que no lo excluye, un Battle Royale puede ser una pelea mezclada, o no. Igual que una pelea mezclada puede ser un Battle Royale, o no serlo. Simplemente es más genérico. Yo aquí entiendo que la mezcla viene de tipos de grupos diferentes. Por ejemplo, ¿podríamos entender Marineford como una batalla mezclada? Pues después de lo visto yo creo que sí. No lo hubiera sido si simplemente se hubiera quedado en piratas contra marines, pero la presencia de los Shichibukai luchando en el bando de la marina la convierte en mezclada, creo yo. Por esa misma razón, la batalla de God Valley también, pues una alianza de marines y piratas pelearon contra los piratas Rocks, y aquí es donde yo quería llegar. Porque, de nuevo, tenemos algo que nos plantaron hace tiempo y que no se ha usado. El Capitán Rocks y su tripulación solo se ha usado en la historia de forma tangencial, para darle un pasado común a Big Mom y Kaido de cara a la alianza que iban a formar. Pero tiene que tener una utilidad real. Y si se diera el escenario que he mencionado brevemente antes, en el que Garp peleara junto a los Mugiwara contra Kurohige, tendríamos un paralelismo claro, ya que recuerdo que Garp peleó junto a Roger antes de que este fuera el rey de los piratas. Y habría una razón para que nos dieran más detalles sobre Rocks, ya que Kurohige tiene un vínculo evidente con él, habiendo llamado a su barco insignia con su nombre, Shebek, y habiéndose establecido en la misma isla que ellos. Una pelea así sería mezclada, e ilusionaría un montón, ¿no? Y a ese caos se pueden unir el CP0, los Vegapunks y más grupos que vayan llegando. No olvidemos que Oda ha destacado que esa pelea será muy grande. ¿Y los revolucionarios? Pues de momento, así de primeras, yo no los veo allí aún. Tal vez solo Sabo, pero si los revolucionarios van a algún sitio debería ser Redport, donde está Kuma y donde se encuentra Mary Joyce, con los Tenryubito, que es a los que les acaban de declarar la guerra. Esa guerra que todos creemos que será la guerra final, contra el gobierno mundial. Hablando de los revolucionarios, solo quiero abrir un paréntesis para mencionar cómo la imagen de Dragon en sus inicios como revolucionario, sin el tatuaje en la cara, todavía es más descaradamente parecida a Scopper Gavan, incluso con los dos mechones característicos del tercero de los piratas Roger. Ya sabéis que cada vez que veo algo que creo que apoya aún más la teoría de que Dragon es Scopper Gavan lo traigo. Tengo pendiente un análisis de Garp, porque su rol actual y el papel que parece haber tenido en la historia no cuadran del todo, pero, en fin, creo que con lo expuesto aquí, las posibilidades para este año que empieza en el manga de One Piece dan mucho hype por ver lo que va a pasar. Yo por mi parte espero que os haya gustado este análisis y si es así, seguramente nos veremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!